Bueno, buen día. Vamos a continuar con este bloque. El primer invitado es Martín Vázquez. Martín es director científico y cofundador de la empresa de medicina de precisión Eritas y nos va a hablar sobre genética de prevención. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Romina, por la invitación. Como siempre, a estas excelentes jornadas. La verdad que estuve disfrutando algunas muy excelentes hasta ahora. Bueno, me toca, así que vamos a empezar. Quería hablar un poquito del tema que me convoca hoy, es hacer un poco de genómica de prevención, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, la genética hasta ahora en empresas como Eritas o similares nos hemos enfocado mucho en lo que tiene que ver con la genética a partir de la enfermedad, ¿no? Cuando llega un paciente con una enfermedad ya declarada y desde la genética queremos tratar de darle alguna entidad para darle esta capa de valor al médico para que pueda actuar desde la genética, o sea, la enfermedad ya está declarada. Y venimos usando la genética en esa dirección, ¿no? Pero se empieza a abrir un mundo nuevo, ¿verdad? Se empieza a abrir un mundo nuevo muy, muy interesante, en el que, bueno, desde Eritas estamos ingresando, y creo que es un poquito el futuro de la medicina de prevención, que es también aplicar la genética. Y ahí es distinto, porque ahí ya no estamos hablando de cuando llega un paciente, puede ser una persona que sin una enfermedad declarada, una persona común, que todavía no tiene esa enfermedad, y desde la genética, ¿qué podemos hacer para avisarle cuál es su propensión hacia ciertas enfermedades o ciertos riesgos que pueden ser evitables, ¿no? Como digo siempre, esta es la oportunidad en donde la genética no te condena, como pasa con la enfermedad y tienes que actuar, sino que es la oportunidad de hacer prevención, ¿verdad? Cambiando hábitos sobre todo. Entonces, es muy interesante el mundo que se abre con la genómica en esa dirección y les quiero mostrar un poquito cómo lo estamos encarando. Entonces, ahí tenemos que hacer primero una disquisición importante de entrada, que es entender qué es una enfermedad monogénica y qué es una enfermedad poligénica, ¿verdad? Bueno, una enfermedad monogénica es lo que clásicamente, digamos, hacemos con la genética, típicamente cuando detectamos una mutación altamente penetrante de una frecuencia muy baja, ¿no?, en la población, y que eso confiere lo que llamamos un riesgo absoluto. El ejemplo típico que todo el mundo conoce por ahí es una mutación BRCA en cáncer de mama. Bueno, similares a eso es una enfermedad monogénica. La enfermedad poligénica, por el otro lado, es una enfermedad que se compone de una multitud de variantes, que pueden ser desde unas pocas hasta cientos, a miles, incluso a millones, van a ver cómo les voy a mostrar ahora, que entre todas se combinan para dar esa propensión a esa enfermedad. O sea que no es una sola mutación la que está rigiendo esa enfermedad, sino que son múltiples variantes. Y la característica que tienen estas variantes es que son de frecuencia bastante más alta en la población. Solas tienen poco peso, pero todas combinadas ejercen un peso muy importante. Y eso es lo que llamamos un riesgo relativo. ¿Relativo por qué? Porque lo comparamos con una población testigo, ¿verdad?, que carece de esa patología o de esa enfermedad poligénica, y por eso es riesgo relativo contra esa población, a diferencia del riesgo absoluto. ¿Cómo se obtienen estos datos fundamentalmente? ¿De dónde salen los datos de la enfermedad poligénica? Bueno, salen de lo que llamamos los estudios de GWAS o de Genome Wide Association Studies con poblaciones muy grandes. Esto presenta ciertos challenges hacia adelante, ciertos riesgos, ¿verdad? Porque fíjense cómo se ordena esto. Uno toma un grupo de pacientes y un grupo de controles o no pacientes que no tienen comprobadamente esa enfermedad declarada. Toma DNA de los dos y se los compara en microarrays, en donde tenemos depositados un montón de marcadores genéticos a lo largo de todo el genoma. ¿Y qué nos fijamos? Bueno, nos fijamos la diferencia entre el DNA de los pacientes y el DNA de los no pacientes, cuáles emiten señales que están en los pacientes, pero no en los no pacientes. Y de esa manera nos quedamos con esas variantes, ¿verdad? Para decir, estas son las variantes que tienen impacto para esta enfermedad, porque aparecen en los pacientes, no aparecen en los no pacientes. Esa es la lógica básica. Ahora, como digo, presenta ciertos desafíos hacia adelante. ¿Por qué? Porque todo depende mucho de cómo es el tipo de población objetivo que uno consigue para hacer este estudio. Entonces hay que tener mucho cuidado y poner mucho énfasis en ese tipo de situación. ¿Cómo está diseñado?, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces es muy fácil conseguir tu grupo control, pero puede ser muy difícil conseguir tu grupo de pacientes si estamos hablando de una enfermedad que es poco prevalente, ¿verdad? Entonces, a veces te quedan esos diseños de estudio que tenés 100 pacientes y 10.000 controles. Entonces, claro, ahí el bias que tenés hacia los no pacientes es muy grande, lo cual te relativiza cuál es, digamos, el posicionamiento de esas variantes que encuentras en los pacientes. Entonces, hay que poner mucho énfasis en eso, que estén bien balanceadas. Hay que poner mucho énfasis en el tamaño del estudio. ¿Ya? No es lo mismo 100 y 100 que 10.000 y 10.000, obviamente, es una cuestión estadística, es un número meramente estadístico, entonces la estadística tiene que tener mucha potencia. Y del otro lado también, otra cosa que influye es la ancestría.
Entonces, muchas veces estos estudios están basados, obviamente, siempre, como el Biobank de Inglaterra es el más grande, en poblaciones europeas, los grupos de investigación son mayormente europeos, entonces están basadas en ese tipo de poblaciones. Mucho cuidado también al obtener información de ese tipo de estudios, porque a lo mejor es un estudio hecho en una población de 10.000 dinamarqueses solamente. Bueno, ¿cuál es el impacto si eso lo amplío a otros grupos poblacionales o con diferentes ancestridades? Todo eso hay que tenerlo en consideración. A la larga, en definitiva, lo que uno va a ver, en definitiva, es un término estadístico, que tiene que ver con esas variantes que encontré en los pacientes, ¿tá? Qué potencia, qué efecto tienen en el total de las variaciones que encontré para esa enfermedad. O sea, supongamos que encontré estas 1, 2, 3, 4, 5 variaciones en esa enfermedad en un ejemplo bastante simple, ¿no? Entonces, el beta que llamamos de esa variante es el efecto que tiene en el total, ¿no? Y eso, a su vez, lo tengo que multiplicar por si aparece en forma heterocigota por 1 y si aparece homocigota por 2. Y en definitiva termina siendo una cuenta, una sumatoria, ¿no? En donde el beta es el que sale del estudio de GWAS. En definitiva, voy a tener un score calculado, un número, como aparece acá en el ejemplo para Fred, Alice y Greg, que aparecen 3 números de score de riesgo poligénico para esta enfermedad. El score por sí solo no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un número, digamos, chato puesto así. Yo lo que tengo que hacer es ponerlo en contexto de la población objetivo, de mis observaciones de esa población objetivo que acabo de ver. Entonces, ¿qué significa ese número en ese contexto? Entonces tengo que hacer lo que se llama estratificarlo. Entonces, cuando estratifico ese número, empiezo a tomar otro contexto. Y no es solo estratificarlo, sino ahora vamos a ver el adicional que hay que agregar para esto. Pero primero es estratificarlo en función de las observaciones de esa población objetivo que acabo de ver. Entonces, digo, bueno, ese valor que mostré recién, que era un número, 0,048. Bueno, ¿cómo se estratifica? ¿Dónde cae con respecto a la población? Bueno, por ejemplo, en este ejemplo, aquellos que están entre percentilos 20 y 80 son la población general, intermedia, normal, en donde el riesgo poligénico no tiene un gran efecto ni para disminuirla ni para aumentar ese riesgo, ¿sí? ¿Verdad? Y si ese número cae entre los percentilos 80 y 100, eso significa que es de alto riesgo. O si cae entre los percentilos de 20 a 0, es de muy bajo riesgo. Y ahí es donde empiezan los modificadores, en las puntas. Es una gaussiana. Entonces, todo el centro de la gaussiana, la distribución, hace que sea la población general. Ese riesgo poligénico ni me aumenta ni me disminuye, ¿tá? Mi riesgo de propensión para esa enfermedad en particular. Pero sí, si está en un percentilo muy alto o está en un percentilo muy bajo, empieza a tener efecto. Y el otro punto importante es que el riesgo poligénico por sí solo, como digo eso siempre, es algo que te avisa, pero no te condena. ¿Tá? Entonces está buenísimo saberlo cuando todavía no manifesté nada de esa enfermedad, pero a futuro, por ahí esa enfermedad crónica se va a manifestar, está bueno saberlo en qué percentilo estoy de mi riesgo poligénico para tomar medidas. Y ahí empieza el verdadero valor, que es lo que llama el riesgo combinado. Cuando vos lo combinás con las variables ambientales de hábitos y clínicas. Tomemos, por ejemplo, este caso que está en la pantalla, que es de un riesgo poligénico de una enfermedad coronaria, ¿no? Entonces, supongamos que tengo un riesgo poligénico cuyo valor me cae entre 80 y 100, el percentilo sea alto. Si además voy y observo mis variables clínicas, ¿ah? Y tengo una presión alta, fumo 50 cigarrillos por día, mi colesterol está elevado, ahí digamos que el riesgo combinado pasa a ser muy importante, tanto como para, digamos, darte el threshold de accionabilidad de ese valor de riesgo poligénico. ¿Tá? Entonces, un riesgo poligénico muy alto. Con todas estas variables que no las tengo a favor, eso dispara un riesgo clínico alto y un riesgo poligénico alto es lo que marca el threshold de accionabilidad. Cuando tengo ya que tomar una acción, ¿tá? Para evitar esa enfermedad. A lo mejor la enfermedad todavía no está manifestada, pero eso es una persona que va camino con todos los números comprados hacia ese lugar. Cuando yo observo un paciente con esas características, ahí puedo darle una accionabilidad y decirle, bueno, mira, tu genética no te favorece en absoluto, y si encima tenés estas variables clínicas, ¿tá? La probabilidad de que vayas en esta dirección, o sea, hacia este camino, hacia la enfermedad coronaria, es altísimo. Entonces hay que empezar a tomar acciones. Y lo bueno de todo esto es que son modificables, como dije antes, por los hábitos. Si yo disminuyo todo mi riesgo clínico, fíjense que el threshold ya me desaparece, ¿no? Tengo un riesgo clínico muy alto, pero puedo empezar a decir, bueno, por ahí no se va a manifestar si tomo esas acciones, ¿verdad? Lo mismo que se observa acá en este caso, en donde ven un modelo estadístico para esto, que esta es la población estudiada y esta es toda la población control. Cuando yo tengo una persona que sale de este control con un riesgo muy alto, ahí me está indicando, ¿tá? El modelo combinado, a lo mejor acciones que tengo que tomar más rápido que tarde.
Y todo lo contrario, si el riesgo es muy bajo, incluso toda la prevención no invasiva hasta la puedo retrasar en el tiempo. Por ejemplo, no sé, en vez de empezar a los 50 años con ciertas prevenciones no invasivas, las puedo empezar a los 70, porque mi riesgo poligénico es muy bajo. Entonces, es muy clave, digamos, la información que agrega el riesgo poligénico para estas cosas. Un ejemplo que me gusta mucho, por ejemplo, publicado en Cell hace unos pocos años, es el de cómo el riesgo poligénico logra predecir, ¿tá?, la trayectoria del índice de masa corporal hacia la adultez. Fíjese qué interesante esto, porque acá ya empezamos a pensar en aplicar riesgo poligénico cuando el bebé nace, ¿no? Y poder, ya desde esa etapa tan temprana, si tiene un riesgo poligénico muy alto, ¿tá?, en el percentilo muy alto, para desarrollar un BMI o un índice de masa corporal muy elevado, ya desde el nacimiento, ¿tá?, puedo empezar a saber que esa trayectoria no va en una dirección correcta, no va a ir en una dirección correcta, lo puedo prevenir. Eso es súper interesante en una enfermedad endémica hoy como es la obesidad en la población. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la diabetes tipo 2, ¿no? Y yendo más lejos todavía, en cosas que por ahí las tenemos más presentes, muchas veces en algunos tipos de cáncer, nos encontramos con esta situación en donde, por ejemplo, cáncer de mama o cáncer de colon, donde tenemos muy bien estudiado las variables genéticas, como pueden ser mutaciones en BRCA1, PALB1, etcétera, con cáncer de colon lo mismo, muchas veces nos pasa que tenemos un caso muy bien identificado de una variante patogénica, por ejemplo, en BRCA1, donde está claro que esa persona tiene un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer de mama, según todas las guías. Sin embargo, después observamos que o no la desarrolla o se saltea una generación y aparece en la siguiente. Este tipo de cosas, por ejemplo, nosotros en Neritas las observamos a diario. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estamos en presencia de lo que llamamos penetrancia incompleta o expresividad variable. A pesar de que esa mutación BRCA, nos decía, es patogénica, va todo en esta dirección, aparentemente a veces se lo saltea. Y apelamos a esto, ¿no? Penetrancia incompleta, expresión variable, porque no tenemos claro, digamos, cuál puede ser el problema. Pero cuando combinamos eso con el score de riesgo poligénico, empiezan a surgir oportunidades muy buenas en este sentido, como estos trabajos que fueron publicados hace muy poquito tiempo, el año pasado, ¿no? Entonces imaginemos lo que decía recién, la siguiente pregunta, ¿no? Y si la paciente tiene una mutación BRCA2 patogénica, la estoy sometiendo a una mastectomía innecesaria para prevenir, ¿no? Porque su PRS de cáncer de mama era muy bajo disminuido. Supongamos esa historia a lo mejor, ¿no? La sometí a una mastectomía innecesaria porque nunca lo iba a desarrollar. Iba a estar en el caso de penetrancia incompleta expresividad variable. Ese es el punto donde estos trabajos demuestran que aquellos portadores, esta línea azul, aquellos portadores de una mutación altamente penetrante, patogénica, por ejemplo, de BRCA1, si lo combinamos en esas personas con un riesgo poligénico muy bajo, se modifica el riesgo de esa mutación penetrante que tenía un riesgo absoluto. Se modifica, es menor en aquellas personas que tienen un riesgo poligénico muy bajo. Cáncer de mama, BRCA1, mutación altamente penetrante, con un PRS bajo, el riesgo es menor. Y por el contrario, se potencia en esos portadores cuando el riesgo poligénico es muy alto. Entonces, fíjense cómo los modelos combinados entre la mutación monogénica y el riesgo poligénico nos da un panorama mucho más amplio para entender mejor la enfermedad, ¿tá?, en las personas que obviamente todavía no desarrollaron, que estamos viendo su riesgo. Así que es algo para incorporar claramente en la práctica clínica en el futuro cercano. Es lo que estamos trabajando en este momento de Neritas para poder incorporar todos esos modelos juntos y darle un mejor panorama al paciente. Les cuento un poquito que nosotros lo tenemos incorporado esto en Neritas, estamos trabajando ya en esto hoy en una plataforma propia, por ahora en beta testing, por invitación, pero sí estamos pensando ya con muchas personas que se van sumando a ir viendo, digamos, cómo estamos trabajando con riesgo poligénico en personas comunes, quiero decir, ¿no? En personas sanas. La tecnología que estamos usando nosotros se llama de Low Pass Genome Coverage, y esto, optamos por esta tecnología porque las ventajas que tiene sobre lo clásico, como se viene haciendo ahora, que son los microarrays, es muy grande. Entonces, ya nosotros de entrada desechamos la tecnología de microarrays porque sabemos que el futuro viene por el lado de Low Pass Genome Coverage. ¿Qué es eso? Bueno, es secuenciar todo el genoma completo, pero a una baja cobertura. A diferencia de los microarrays, en donde uno pone en el microarray ciertos marcadores que le interesan, pueden ser muchísimos, no hay problema con eso, pueden ser 200.000, 300.000, hasta 1.000.000 de marcadores, pero son fijos, ¿no? Uno en el microarray fija esa cantidad de marcadores y está sujeto a los marcadores que puso el microarray. No tengo la posibilidad de descubrir nuevas variantes como si secuenciara todo el genoma a baja cobertura. Las ventajas que tiene una es esa, ¿no? Que no tiene marcadores fijados, entonces el descubrimiento de nuevas variantes
es claramente una ventaja. Y después, la cantidad del genoma que se cubre es mucho más grande, porque acá obviamente están fijados y acá no. Y también el precio baja muchísimo, el costo de producción de estos datos baja muchísimo con respecto al microarray. O sea, tiene muchas ventajas esta tecnología. Pero además, se verifica en la práctica, porque cuando uno va y se fija cómo performa el mejor microarray que hay en el mercado con respecto a usar low pass genome coverage a distintas coberturas muy bajas, estamos hablando de coberturas de empezar de 0,5 por todo el genoma, que es una producción de datos muy limitada, hasta por ejemplo 1 por todo el genoma, que sigue siendo limitado. Piensen que uno cuando secuencia un genoma completo de grado clínico lo hace mínimo a 40 o 50 por, es decir, 40 o 50 veces. Acá estamos hablando de secuenciar el genoma a 0,5 veces o cubrirlo una vez. Es muy poquito lo que se hace y sin embargo la tecnología es súper potente. Fíjense el mejor microarray sobre una población europea, cómo performa y cómo performan los distintos low pass genome coverage a 0,5 o incluso a 1 por, ¿verdad? Performa mucho mejor. Esto es la correlación que veo contra el gold estándar, que son los 1000 genomas, ¿tá? En distintas frecuencias de las variantes. ¿Tá? Me permite detectar variantes que están a 0,1 por, 0,2 por o 0,3 por en la población muy bien y mucho mejor que el microarray. En la población europea, que es la más caracterizada, fíjense también la africana, que es la menos caracterizada de entre las bases de datos clásicas, ahí sí, súper recontra overperformea sobre el microarray, ¿verdad? Porque son marcadores fijados. Incluso, cuando uno va a variantes raras, porque acá estamos viendo variantes relativamente frecuentes, 0,1 de frecuencia poblacional, 0,2, 0,3, pero fíjense en variantes, ya estamos hablando raras, por debajo de 0,1, cómo performa también la tecnología de low pass genome a 1 por, fíjense, es este circulito rojo, performa muchísimo mejor que el mejor microarray que existe hoy en el mercado, que es carísimo, y el array que típicamente se usa, el que mostré antes, ¿tá? La diferencia es enorme. Entonces, hay mucho a favor de esta tecnología y por eso la adoptamos muy rápido. El otro punto importante, como dije al principio, es entregar con estos resultados la ancestría. Es súper importante porque hoy por hoy hay mucho bias hacia la población europea. Se empieza a incorporar cada vez más población hispana latina, pero todavía falta mucho de la población asiática y de la población africana. De eso sí falta mucho. Hoy la población europea predomina, empieza a incorporarse mucho el latino-hispano, ahí estamos muy bien, pero la africana y la asiática todavía están un poco más lejos retrasadas, con lo cual, con el valor de riesgo poligénico, decirle cuál es la ancestría de la persona es clave para poner en contexto esos valores y esa predicción que estamos haciendo. Como le dije, nosotros en ELITAS lo estamos haciendo, ¿no? Lo que implementamos hasta hoy son score de riesgo poligénicos para enfermedad coronaria, para cáncer de mama y para cáncer de próstata. Déjenme mostrarles en nuestra plataforma cómo se ve esto con mis propios datos genéticos, para que tengan una idea. Y hoy, como les digo, está en beta testing, es por invitación, pero está abierta bajo beta testing a cualquier persona sana que quiera probar cómo es su PRS, porque esto lo que indica es qué riesgo a futuro tenemos y cómo podemos prevenirlo. Esa es la gran ventaja y la potencia que tiene. Tomemos el caso de enfermedad coronaria, ¿no? Acá está estratificado mi valor, como mostraba antes. Entonces, si mi valor dio en riesgo promedio de la población, esto significa que mi genética no está ni influyendo de más, ni influyendo de menos en un riesgo cardiovascular a futuro, ¿no? Si hubiera dado muy alto, ahí habría acciones para tomar muy en cuenta. Y lo que evalúa, lo que evaluamos en este caso para enfermedad coronaria son 1.700.000 marcadores que están en el genoma. Muy difícil de hacer eso con un microarray, ¿no? Entonces, por eso acá brilla de nuevo la tecnología de Low Pass Genome Coverage, porque puedo ver los marcadores que necesite sin necesidad de tener que reconstruir un microarray. Entonces, esto es importante, como dije, en el contexto del modelo combinado. Entonces, al momento de tener el PRS en la plataforma, también le preguntamos al individuo, obviamente sexo, edad, del momento de la evaluación, si es fumador actual, si tiene diabetes diagnosticada, hipertensión, historia familiar, en un pariente de primer grado con enfermedad coronaria, si tiene el colesterol alto, cuál es su índice de masa corporal. Con todos estos datos, por detrás de la plataforma tenemos un algoritmo que corre el modelo predictivo para combinar estos datos que nos ingresó la persona con el de riesgo poligénico y calcula a partir de ahí el riesgo combinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense qué dice. Si tomamos en cuenta sobre el sexo y la edad, en el caso mío dice, tengo un 1% adicional acumulado de riesgo de enfermedad coronaria a los 53 años y se incrementaría hasta un 6% acumulado a los 70 años. Muy, muy bajo, ¿está? Y el riesgo combinado directamente indica que no presenta un riesgo, el modelo combinado de que se incremente a los 70 años. Entonces, bajo esas variables entre el Polygenic Risk Score
y mis variables clínicas de hábitos están muy bien, me indica que está muy bien, que no hay un riesgo hacia adelante de desarrollar una enfermedad coronaria. Esta es la potencia que tiene. Por supuesto que todos nosotros en la plataforma lo combinamos con nuestro servicio de genética en línea, que se llama Gen24, en donde hay disponibles 2 médicas genetistas y 2 licenciadas en nutrición. Es un equipo multidisciplinario para abordar esto, porque fíjense que hay una parte genética, por ahí si la enfermedad ya está declarada, o también de cambios de hábitos que hay que hacer si el riesgo es muy alto y yo puedo empezar por cambios de hábitos. Esos cambios de hábitos tienen que ver con todo, ¿no? Desde la nutrición, dormir mejor, hacer más ejercicio, cuidarse de algunas cosas. Entonces, es como una aproximación holística que hay que darle entre la propia medicina y los hábitos, ¿no? En el caso de cáncer de mama, también que lo tenemos dentro de la plataforma, fíjense, bueno, este es mi riesgo poligénico, que es, sí, me dio, tiene un ejemplo muy bajo. En los hombres pareciera que no, pero existe el cáncer de mama en los hombres, aunque piensen que no, es muy infrecuente, el 1%, pero existe. Pero más allá de eso, esto también tiene la implicancia de qué estás transmitiendo a la descendencia. Entonces hay hombres a los que les puede interesar conocer este riesgo para saber, bueno, qué tipo de riesgo poligénico también están transmitiendo hacia la descendencia, ¿no? Es bastante interesante. En el caso son 313 marcadores los que observamos, y también se combina en un modelo combinado donde le pregunta a la mujer edad de la primera menstruación, consumo de alcohol, nuliparidad, bueno, edad del primer parto, historia familiar, índice de masa corporal, tratamiento para la menopausia, etc. Todo eso permite armar un modelo combinado en el que estamos trabajando, que además esta plataforma serviría para una persona no enferma, una persona sana, saber qué riesgo tiene potencialmente, pero cuando lo combinamos con nuestra parte de genética de diagnóstico, la idea es poder combinarlo con todas aquellas mutaciones de riesgo absoluto, como dije, de infrecuentes, como pueden ser mutaciones en BRCA, PALB2, etc., y tener el modelo combinado como mostré antes en el otro paper. Estamos trabajando muy intensamente en eso para darle a la paciente, como dije, una visión más periférica 360 de todo el problema. Bueno, también tenemos para cáncer de próstata, esto sí, fundamentalmente para los hombres, pero también, en el caso de las mujeres, qué están transmitiendo a la descendencia también es interesante. En este caso también el riesgo promedio de la población, pero si hubiera sido muy elevado, ¿qué me hubiera indicado? Bueno, me hubiera indicado, mira, tenés que empezar con tus controles, ¿tá?, de biomarcadores, quizás mucho antes de los 50 años, porque tu riesgo es extremadamente elevado desde el punto de vista de la genética. Entonces, empezar con los controles mucho antes. Si me hubiera dado extremadamente bajo, muy acá en la zona verde, uno diría, bueno, mira, la verdad que no tenés necesidad de comenzar a los 50 años con los controles de biomarcadores, porque tu riesgo es muy, muy bajo. Por ahí puedes empezar a los 70. Entonces, esa es la implicancia y el valor que tiene el riesgo poligénico, ¿no? Y por supuesto, como dije, combinarlo siempre con la ancestría, ¿tá? La ancestría es muy importante darlo en el contexto del riesgo poligénico, porque como dije, todavía, lamentablemente, existe un bias hacia las poblaciones europeas, pero como dije también, las poblaciones, en algunos casos, en algunos PRS, ya las poblaciones latinas hispanas empiezan a tener una predominancia interesante que les empieza a dar un valor contextual como corresponde, ¿tá? Pero las poblaciones africanas y asiáticas continúan siendo un poquito las más retrasadas, por eso es importante verlo. Y si en este caso yo tuviera una ancestría mayormente asiática o mayormente africana, tendría que decirle a la persona que tome con mucha precaución el valor de PRS, supongamos si el CAD le dio súper alto, el de enfermedad coronaria, que lo tome con mucha reserva, porque hay un bias muy importante a que no hay población africana en esos modelos predictivos todavía. ¿Se entiende cómo es? Entonces eso es importante tenerlo en consideración. Próximo que estamos incorporando en nuestra plataforma, todavía en beta testing, bueno, enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer, riesgo de desarrollo de la enfermedad de Alzheimer a edades más tempranas, tipo con comienzo entre los 50 y 60 años, ¿no? Eso está codificado en un riesgo poligénico y es muy interesante los papers de validación que hay sobre eso y lo estamos incorporando. Pasa lo mismo con diabetes tipo 2 y con, como mostré antes, la trayectoria del índice de masa corporal. Eso es muy interesante porque esas son, tanto diabetes tipo 2 como índice de masa corporal, son dos enfermedades endémicas de las poblaciones de las grandes ciudades, sobre todo por el tipo de vida y por el estilo de vida que llevamos a las grandes ciudades. Es prácticamente endémico eso. Estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, en el caso de diabetes, entre el 10 y el 15% de las personas no saben que lo tienen. O sea, de cada 100 personas, 15 no saben que lo tienen. Es una locura. Entonces, todo eso está codificado justamente en el score de riesgo poligénico. Entonces, ahí la importancia de saberlo, por ejemplo, para diabetes tipo 2. Si me da muy alto, ¿tá?, y tengo 20, 30 años, todavía no la manifesté, pero tengo un riesgo poligénico extremadamente alto, estoy muy a tiempo de tomar medidas para no desarrollarla. Es muy, muy alta la incidencia que está teniendo. Entonces, es muy interesante todo lo que se viene con score de riesgo poligénico para prevención de enfermedades,
Y como le dijo, nosotros ya lo estamos incorporando en una plataforma de testeo por ahora y, digamos, trabajando también intensamente para ponerlo en el marco de armar modelos predictivos completos entre lo que nosotros hacemos con la genética de diagnóstico y la genética de prevención en modelos combinados, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito lo que quería contarles hoy en cuanto a los avances que tenemos de lo que se viene en genómica de prevención. Y bueno, nada, lo dejamos abiertos a ver si hay preguntas o dudas. Muchas gracias. Gracias, Martín. Unas preguntas acá. María Lorena pregunta si para el score de riesgo poligénico que tiene incorporado para enfermedad coronaria, cáncer de mama y de próstata, ¿ustedes reunieron a los casos y controles con población local para determinar la diferencia de variantes? ¿O usaron datos internacionales y validaron para nuestra población? Está buenísima la pregunta. Hoy lo que te digo, en la plataforma nosotros tomamos los modelos internacionales y los adaptamos, ¿tá?, a los modelos combinados, codificamos todos los algoritmos de C para hacer los modelos combinados en nuestra plataforma. Entonces, a partir de ahí hay muchos beta testers que están probando. Eso es la parte abierta. Y después tenemos protocolos, pequeños trials que estamos haciendo, tanto en cáncer de mama, que ya lo tenemos empezado, como el de próstata y CAD, que lo estamos empezando, con población local. En esos casos ya es un protocolo que está aprobado por comité de ética y todo, en donde internamente tomamos población local con manifestación de CAD o con manifestación de cáncer de mama y lo comparamos contra las poblaciones controles que tenemos. Pero eso tiene otro objetivo, que eso es ya ponerlo en el contexto de diagnóstico, para que al médico le podamos dar, como dije, una visión periférica 360 más integral, ¿tá?, que no le demos solamente la mutación que puede causar cáncer de mama, sino el modelo completo. Para eso, sí estamos haciendo el trial interno que está ongoing para terminar la validación propia interna y poder incorporarlo a nuestros reportes que hoy hacemos de cáncer de mama. Lo mismo para próstata y lo mismo para enfermedad coronaria. Mientras tanto, digamos, lo que sí está abierto a cualquier persona es la plataforma de testeo para conocer y validarlo en función de la ancestría que tengan. Eso sigue siendo válido, ¿tá? Para la persona común no enferma sigue siendo válido. Para el médico estamos haciendo las validaciones. Perfecto, muchas gracias, dice acá María Lorena. Gustavo pregunta, bueno, dice interesantísimo el proyecto y pregunta, ¿qué representación de usuarios latinoamericanos tienen en los scores que se basan? ¿Y cuáles serían los costos para un usuario promedio? ¿Qué validación tendrían las proyecciones que ofrecen? Está buenísimo también, claro, es lo que dije antes. Bueno, como dije, hay muchos, si uno se fija, hay infinidad de estudios de GWAS para riesgos poligénicos diversos. E incluso hay de distintos grupos. Uno puede agarrar enfermedad coronaria y va a encontrar trabajos de, digamos, numerosos grupos. Nosotros lo que hicimos justamente para nuestra plataforma fue, y para después eso poder derivarlo a los protocolos internos que estamos haciendo, fue tener mucho cuidado, como dije, con qué estamos tomando. Entonces nos fijamos en varias cosas que yo mostré en los primeros slides. Primero, a ver, ¿cómo es este estudio? ¿Cuál es la población que tomaron? El N es grande porque en definitiva se basa en potencia estadística, no hay vuelta que darle. Entonces, el N es grande. Segundo, el N está bien balanceado, o sea, que no tenga 100 pacientes y 10.000 controles, o sea, están bien balanceados. Entonces, esas cosas fueron lo primero que miramos. Segundo, ¿cuál fue la población? Y ahí lo que intentamos ver es que tenga cierta inclusión de grupos hispanos latinos. Hoy nos estamos permitiendo que ese grupo hispanos latinos sea bajo, porque todavía sigue siendo bajo. Tener la pretensión de que sea, no sé, el 50% de estudios de ese grupo sea hispanos latinos hoy es muy difícil, tremendamente difícil. Pero hay estudios que no tienen nada y hay estudios que sí tienen un 5 o 10% ya de población hispano-latina en donde lo están validando. Entonces eso para nosotros ya es válido, ¿no? Porque aunque sea bajo ese grupo, todavía un 5 o 10%, se valida. Entonces te da la esperanza hacia adelante de que eso funciona correctamente en esa población. Para el caso de cáncer de mama, incluso ya hay estudios exclusivos sobre la población hispana-latina, hecha en Estados Unidos, pero sobre la población hispana-latina, que se validó el de 313, el marcador de 313 que nosotros estamos usando. Para el caso de cáncer de mama, confirmado, digamos. Para el caso de cáncer de próstata y de CAD, y los otros que estamos poniendo, como Alzheimer, diabetes tipo 2 y trayectoria de índice de masa corporal, nos fijamos que haya al menos un 5 o 10% de población latina incluida en el estudio. Eso es como lo tenemos hoy. Me preguntaban también, perdón, costo del estudio y eso. Bueno, nuestra plataforma ya está en beta testing, así que por el momento es eso, beta testing, con lo cual, obviamente, siempre si hay algún interesado en ver
cómo funciona todo esto, nos puede escribir a ver si lo incluimos dentro del beta testing que estamos haciendo. Bien, acá pregunta también Gustavo, si se puede saber qué modelos internacionales tomaron. Sí, están dentro de la plataforma, dice cuáles son los trabajos en los cuales nos hemos basado. De hecho, ahí están los marcadores y todo, ¿viste? Para cada había 1.700.000, ese es el modelo que usamos. Para cáncer de mama el de 313 y para el de próstata el de 147 marcadores. Esos son los que hoy están disponibles y los otros, los que estamos por incorporar, también tienen la misma característica. Ahí está todo explicado. Perfecto. María Lorena hace otra pregunta. Con baja cobertura de WGS, ¿cómo confían en que el nucleótido leído es efectivamente ese y no otro, siendo tan baja la profundidad de lectura? También buenísima la pregunta. ¿Qué pasa? Tenía 30 minutos, fíjense que está muy bien, terminé en tiempo, creo que fueron 28, pero para eso me tuve que saltear la parte que llamamos del algoritmo que usamos, que eran 3 o 4 slides que los tenía, que los terminé ocultando porque me parecía que por ahí iba a agregar un poco de ruido a al core de la presentación que quería hacer, cuyo objetivo era mostrar más que nada este tema de genómica de prevención y la importancia que tiene desde el punto de vista más conceptual. Obviamente, esto por atrás corre un algoritmo que verifica todo eso. En esos 3 o 4 slides yo mostraba un poquito eso, el algoritmo que mejor no funciona solo, el que estamos usando se llama Glimpse, y esto funciona por un mecanismo que se llama imputación. Es un poquito más largo y hay que mostrarlo con los slides, pero si es de interés, digamos, en algún otro momento lo podemos charlar más específicamente, pero esto funciona por un mecanismo que se llama imputación, ¿verdad? En donde el algoritmo que nosotros usamos, como dije, es Glimpse, aunque probamos muchos otros, pero es algo perfectamente validado con una correlación estupenda. La palabrita clave, por ahí si la quieren buscar para no extenderme, porque ya me estoy pasando de tiempo, sería más largo, tendría como 5 o 10 minutos para explicarlo, se llama hacer imputación. Muy bien. Acá otra pregunta de Valerio. Pregunta, ¿qué se requiere para que en un futuro próximo el riesgo poligénico forme parte de la historia clínica de cada persona? Mirá, voluntad. ¿Por qué? Porque hay algunos que son excelentes. Los que nosotros estamos usando son excelentes, funcionan muy, muy bien. De hecho, nosotros dentro de la plataforma ya lo hemos visto. Por ejemplo, vino gente de beta testing, por ejemplo, por decirte que no teníamos ese dato y le daba altísimo el riesgo de cáncer de próstata, pero altísimo, volaba, 99 percentilo, y cuando la fuimos a consultar había tenido cáncer de próstata y había sido operado. Entonces, nada, como ese ejemplo te puedo contar otros, en donde verdaderamente está funcionando bien. Yo creo que lo que falta, me parece, es incorporar, como dije, más balance en las poblaciones, ¿tá? Todavía más balance de poblaciones latinas e hispanas, pero sobre todo las que vienen más atrás, africanas y asiáticas. De hecho, en Estados Unidos hay una empresa de genética que ya había incorporado lo que nosotros estamos haciendo, se nos había adelantado un poquito y había incorporado al modelo de cáncer de mama la mutación puntual penetrante y el modelo predictivo de Polygenic Risk Score, y después de un par de meses que lo tuvieron funcionando, lo tuvieron que parar porque había un reclamo de las poblaciones minoritarias africanas que se quedaban afuera, porque el disclaimer claramente decía, esto no puede ser aplicado a poblaciones africanas. Entonces, en Estados Unidos se toma mucho en cuenta todo eso de las poblaciones minoritarias, como debe ser, y entonces se tuvieron que parar hasta incorporar más población africana al estudio, a pesar de que ya se estaban beneficiando de ese estudio las ancestrías europeas y las ancestrías hispanas y latinas. Ya se beneficiaban. A pesar de eso, lo tuvieron que parar por una cuestión de minorías que hasta que no incorporen más población africana no se podía seguir. Entonces, creo que lo que falta es eso. Eso creo que te lo resume muy bien, qué es lo que falta, ¿no? Esa voluntad de equilibrar mejor las bases de datos. Bien. Otra pregunta más. ¿Ustedes reciben solicitudes para realizar estos scores poligénicos de médicos o es algo que demandan más los pacientes que quieren conocer el estado de su salud? Al día de hoy, voluntad propia. Recuerdo, estamos en beta testing. Si la plataforma estuviera abierta, voluntad propia. Cualquier persona que esté escuchando acá podría decirme, me interesa el estudio, quiero verlo. Y entonces, como mostré el mío, por ejemplo, ¿no? Y veo mi score de riesgo poligénico para enfermedad coronaria,
me quedo tranquilo, porque es la media de la población, tengo una ancestral europea, todo cuaja, así que me puedo quedar tranquilo. Si me diera altísimo, ¿no? Bueno, y todavía no tengo manifestada esa enfermedad, tendría mucho cuidado de mis variables clínicas, ¿no? ¿Cuál es mi colesterol? ¿Me lo estoy midiendo? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Cuál es mi presión arterial? Una serie de cosas tendría en cuenta. ¿Hago ejercicio? ¿No hago ejercicio? ¿Estoy todo el día sentado mirando la tele? O sea, ¿qué hago? Entonces, ese tipo de cosas ya te pueden ayudar, sin la necesidad de un pedido médico per se, digamos, ¿no? O sea, es un poco de concientización propia, si uno quiere. Por supuesto que lo que dije, nosotros estamos trabajando para que, con los estudios que estamos haciendo de validación local, para que eso sí después pueda ser solicitado por un médico. Pero hoy, digamos, es curiosidad y voluntad propia. Perfecto. Y acá una pregunta más sobre la muestra que se utiliza para hacer estos estudios, si es con sangre o saliva. Ah, buenísimo, saliva. Es súper, súper fácil. Es el tubito de saliva, lo haces en tu casa, básicamente. Esa es la comodidad que tiene también esta parte del score de riesgo poligénico y la prevención con hábitos. O sea, es súper simple, no te mueves de tu casa. Cuando haces un estudio en donde vas a ver mutaciones mucho más infrecuentes, lo que dije, las monogénicas, etcétera, eso se hace con estudios de sangre porque vas a una profundidad que es mucho más alta, en donde hoy todavía el low pass genome a 0,5, a 1 por, no te la va a detectar. Pero bueno, digamos, por eso se usa sangre, ¿no? Pero para estos casos, donde son todas variantes bastante frecuentes, el low pass genome funciona 10 puntos, 11 puntos diría, y es una muestra de saliva que tomas en tu casa sin necesidad de ir al laboratorio, o sea, hasta esa ventaja. Muy bien. Y a ver, ¿qué más? En cuanto a la demora del resultado, ¿cuánto puede demorar en promedio? Eso, vuelvo a repetir, como, al día de hoy, como nosotros estamos en beta testing, y para nosotros eso, digamos, corre en una segunda sección, digamos, de nuestros pipelines, depende la impronta que le podamos dar nosotros. Pero yo diría que entre 15 días y un mes es sensato. Cuando eso esté abierto para cualquier persona, yo creo que el tiempo de evolución debería rondar entre 15 y 20 días. Buenísimo. Bueno, y acá te dejan felicitaciones, una excelente presentación, una excelente charla y muchas gracias por la predisposición. Muy bien. Bueno, me alegro que les haya gustado y que bueno, podamos todos juntos empezar a mirar un poquito hacia el futuro con esto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y gracias Romina también por la invitación y bueno, la verdad, excelente congreso, disfrutando mucho todas las charlas. Bueno, muchas gracias, Martín. A seguir disfrutando entonces. Bueno, Bueno. vamos a pasar